Bienvenidos a Mateduma. Soy Dinazar y en este video hablaremos sobre algunas cuestiones didácticas referentes a los números negativos. Para hablar de ese tema hemos invitado a la doctora Eva Cid, colaboradora de la Universidad de Zaragoza, quien ha trabajado sobre este tema desde hace varios años. Eva, muchas gracias por acompañarnos en Mateduma, muchas gracias por brindarnos un poquito de tu tiempo para hablar sobre este tema que es bastante interesante e importante. Hola y bueno, muchas gracias también por darme la oportunidad de aparecer en este canal de educación matemáticas. Me siento muy honrada por la invitación. Me gustaría a lo mejor primero hablar un poquito de tu formación y de cómo iniciaste en las cuestiones de educación matemática para luego ver cómo te adentraste también en este tema específicamente de los números negativos. Antiguas. Bueno, pues yo soy licenciada en matemáticas y posteriormente doctora en matemáticas. En un principio estuve trabajando de profesora de matemáticas en un instituto de educación secundaria y después pasé ya a la universidad, al área de didáctica de las matemáticas y allí me ocupé de lo que es la formación de los maestros y más adelante también de los profesores de matemáticas de la secundaria. ¿eh? Actualmente ya estoy jubilada y tengo un nombramiento de colaboradora extraordinaria que me permite seguir manteniendo una relación institucional con la Universidad de Zaragoza, que es con la que donde siempre he estado. En cuanto a mi actividad investigadora, bueno, pues yo he trabajado y sigo trabajando la didáctica de los números negativos. Entonces, mi tesis se titula Obstáculos epistemológicos en la enseñanza de los números negativos y de lo que se trabaja en ella es el análisis de los obstáculos epistemológicos que se pueden encontrar en la evolución histórica de los números negativos y su influencia en la transposición didáctica que se hace en el aula y en las concepciones de los alumnos, ¿no? Y a partir de ahí también hemos hecho ya una propuesta de enseñanza, de introducción de los números negativos distinta de las habituales. Esta tesis fue dirigida por Guy Brousseau y se enmarca dentro de lo que, lo que se conoce hoy en día como la didáctica fundamental francesa, cuyos mayores exponentes son Guy Brousseau e Yves Chevalard. Formo parte de un grupo de trabajo que también trabaja en esta línea de la didáctica fundamental francesa, que está coordinado por Mariana Bosch y Josep Gascón, que trabajan en las universidades Central y Autonómica de Barcelona. Y bueno, he escrito distintos artículos y comunicaciones o bien en solitario o bien en colaboración con otras personas de este grupo, otros profesores de este grupo. ¿Y por qué te interesó estudiar específicamente cuestiones pues, epistemológicas y didácticas, además de los números enteros o de los números negativos? Bueno, pues inicialmente mi interés no estaba ahí. Cuando yo entré en la enseñanza secundaria, me llamó mucho la atención todas las dificultades que tenían los alumnos en el cálculo algebraico. Cometían multitud de errores que yo no entendía a qué lógica de razonamiento respondían. Entonces, cuando ya me planteé hacer una tesis y a mi director de tesis, a Guy Brousseau, le planteé hacer la tesis, y yo le dije de hacer una tesis sobre dificultades y errores en cálculo algebraico y buscar las causas. Pero entonces él me dijo que ese era un tema un poco amplio y que no era muy abordable para un trabajo de tesis. Y él en aquellos momentos él estaba interesado, acababa de poner en marcha la noción de obstáculo epistemológico en el ámbito de la didáctica de las matemáticas y se había producido una polémica acerca de la historia de los números negativos y de posibles obstáculos epistemológicos en la historia de los números negativos. Entonces él estaba interesado en ese tema. Y bueno, a mí la historia, yo hasta en ese momento no sabía ni qué era eso de los obstáculos epistemológicos, pero bueno, a mí la historia siempre de las matemáticas y la historia en general siempre me ha gustado mucho, por lo tanto en ese sentido el tema me pareció atractivo y por otro lado, si hay un momento en que los alumnos se equivocan sistemáticamente en los cálculos algebraicos es cuando se manejan los números o las expresiones negativas y entonces por eso, bueno, pues eso también entraba dentro de mis intereses iniciales, ¿no? Y por eso fue. De alguna manera tú comenzaste a ver pues algunas relaciones también entre aspectos epistemológicos o digamos de la naturaleza misma de ese concepto, de la idea de un negativo,
y la relación que tenía esto con cuestiones didácticas, ¿no? Asociadas a estos números. Es decir, sí empezaste a lo mejor a estudiar la naturaleza y luego ver la enseñanza de, ¿no? ¿Cuál creías que es esa relación? ¿O cuál Sí, descubriste más bien? sí, vale. Bueno, claro, la cuestión es que cuando se introduce un objeto matemático en la escuela, se hace una génesis de dicho objeto. Es decir, se habla de su necesidad, de su importancia, de su funcionalidad, para qué sirve. Entonces, se dan las razones de ser que hacen que ese objeto sea necesario estudiarlo, ¿no? Entonces, es frecuente que esas razones de ser unas veces coinciden con las razones de ser históricas, más o menos, o se acercan mucho a las razones de ser históricas. Ahora bien, una razón de ser escolar puede ser artificial, no necesita por qué reproducir las razones de ser histórica, pero si es artificial, tiene de alguna manera que asegurar una buena comprensión de ese objeto matemático y una buena manipulación de ese objeto matemático. Entonces, lo que sucede con el número entero es que el- la génesis escolar del número entero es artificial, no responde para nada a la génesis histórica y nosotros creemos que no asegura en absoluto una buena comprensión del objeto matemático que se está introduciendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque la razón de ser del número negativo en general es el cálculo algebraico. Y entonces, como la razón de ser es el cálculo algebraico, pretender introducir los números negativos, como se hace actualmente, en un ámbito aritmético y ligado a lo que llamamos los modelos concretos, es decir, la gestión de deudas y haberes, temperaturas, posiciones y movimientos en la recta, etcétera, todos esos modelos que se utilizan para introducir, no responde a la razón histórica, lo cual no es una razón para eso, pero si se analiza los efectos que produce, pues primero no justifica la necesidad de ese objeto matemático, porque en aritmética cualquier problema aritmético que se pueda plantear sobre deudas, temperaturas, etcétera, se puede resolver en términos de números naturales perfectamente, incluso con mayor economía de medios, y no permite deducir con eficacia las reglas de uso de ese objeto matemático. De ahí que nuestra propuesta y lo que hemos hecho ha sido crear una secuencia didáctica de introducción de los números enteros en un ámbito algebraico que respete las razones epistemológicas y que permita una mejor comprensión y construcción de ese objeto. Dentro de la educación matemática tenemos lo que, aunque es una disciplina joven, creo que tenemos ya algunas cuestiones que podemos llamar resultados sólidos, cuestiones que hemos encontrado y que además se comparten, aunque sea desde distintos marcos o de distintas investigaciones, podemos irlas encontrando. ¿Tú considerarías que dentro de esta línea de investigación ya tenemos ciertos resultados sólidos que se han generado? Bueno, hay un resultado sólido que es la conflictiva historia de los números negativos. Eso es algo que está totalmente aceptado. Es algo que hasta hace 30 años apenas se conocía, pero ahora sí y está totalmente aceptado. La primera forma de negatividad surge en época de Diofanto, en el siglo III después de Cristo, y surge alrededor de la resolución de ecuaciones, porque ahí aparece la necesidad de trabajar con sumandos y sustraendos. Y entonces, claro, esos sustraendos son un poco la primera forma de los números negativos. Pero Diofanto no plantea que esos sean números. Y el caso es que durante 1600 años, hasta el siglo XIX, se produce una controversia muy grande acerca de la naturaleza de esos sustraendos. Esos sustraendos se admiten como elementos intermedios del cálculo algebraico, pero no se admiten ni como soluciones de las ecuaciones ni como números. Tienen que pasar muchos años hasta que se empiecen a admitir como soluciones de las ecuaciones, porque la teoría general de ecuaciones obligaba a ello, y todavía más años para terminar aceptándolos como números. Es decir, pasan 1600 años desde que aparece la primera forma de negatividad en el mundo occidental hasta que definitivamente eso adquiere el formato de número negativo. Entonces, esto está asumido, o sea, esta conflictividad histórica está asumida. Nosotros la explicamos en términos de obstáculos, otros autores no la explican exactamente en esos mismos términos, pero más o menos las conclusiones que se tienen son las mismas. Donde las cosas ya no están tan asumidas es cuando tratamos de ese análisis epistemológico llevarlo al análisis didáctico.
Ahí es donde las cosas ya no están tan generalizadas, porque así como nosotros sacamos de ahí la consecuencia de que los modelos concretos que se utilizan en el aula son contradictorios con esa evolución histórica y lo único que hacen es reproducir los obstáculos epistemológicos que se han producido en la historia y que por lo tanto habría que ir hacia otras formas de introducir, pues hay muchos autores que incluso demostrando que conocen esa historia no consideran que eso sea contradictorio con el hecho de seguir proponiendo introducciones de los enteros a través de modelos concretos. Normalmente en el mundo anglosajón es donde más se hace esto. Sí que es cierto que hay un menor énfasis en la presentación de estos modelos concretos. En los años 80 o 90, bueno, parece que no había otra posibilidad más que introducir a través de modelos concretos los números negativos y había montones de artículos que hablaban de cómo utilizar nuevos modelos concretos o cómo mejorar la utilización de los que ya se conocía. En estos momentos eso está mucho más parado y se habla mucho menos de ese tema. De lo cual, bueno, pues deduzco que algo está influyendo estas cuestiones, ¿eh? Y en cuanto a la propuesta didáctica, pues bueno, inicialmente no tuvo mucha resonancia, pero ahora poco a poco va, va conociéndose, ¿eh? Y de hecho, hay, por ejemplo, los que más la han trabajado son un grupo argentino de la Universidad Nacional del Comahue, que lleva años experimentando esta propuesta y hablando de los resultados de esa experimentación y de cómo modificar cuestiones, etcétera. O sea que ahí sí que hay un grupo trabajando y sí que estamos notando que últimamente se está conociendo cada vez más, en parte debido a la labor difusora que está haciendo Pablo Beltrán, que es otro profesor de la Universidad de Zaragoza y que es muy eficaz transmitiendo Sí. conceptos de didáctica. Sí, Sí, que me ha estado dando también una conferencia en el encuentro virtual que tuvimos sí, dentro de sí, sí, Más. sí, sí, sí. Pues es bastante interesante ver cómo ya pues, hay mucha información al respecto de este tipo de cuestiones, de tu tratamiento, tanto de entender la naturaleza, de dónde surgen, la historia, las cuestiones que vienen detrás y además ver ya propuestas concretas de llevarlo al aula y quizá incorporar como cosas distintas que hagan que los resultados sean mucho mejores en la introducción de este tema, que para todos los profesores estoy segura que es un tema complicado de abordar. Y en este sentido, ¿cuáles considerarías que pueden ser cuestiones importantes que se pueden incorporar dentro de la formación del profesor o que los profesores deberían de ir conociendo alrededor de este contenido, como cuestiones básicas que ellos podrían entender para ahora poder dar este salto, digamos, a una nueva propuesta de trabajo? Está. Bueno, pues lo primero que hay que saber es lo que ya he comentado, de que los números negativos, la primera forma de negatividad surge en un entorno algebraico. ¿Eh? Es en la resolución de ecuaciones cuando aparece la necesidad de trabajar con sumandos y sustraendos en vez de trabajar con números absolutos, ¿eh? Y esto se ve muy fácilmente de una manera, con ejemplos muy sencillos. Si yo tengo que hacer la operación 12 menos 7 más 3, es una operación en el ámbito aritmético, pues me encuentro con que lo que tengo que hacer es una operación entre tres números, el 12, el 7 y el 3, y que están ligados por dos operaciones binarias, una resta y una suma. Bien, entonces 12 menos 7 es 5, más 3, 8 y ya está. ¿Qué pasa si eso cambia y ahora lo que yo tengo es x menos 7 más 3? ¿Eh? Pues si yo tengo x menos 7 más 3, el punto de vista cambia completamente. Yo no puedo operar x menos 7 porque desconozco el valor de la x y entonces ya no puedo hacer nada. Pues sí, puedo simplificar esa expresión, pero simplificar esa expresión significa que yo tengo que pensar en términos de si a x le tengo que restar 7, sumar 3, eso equivale a restar 4. Es decir, ya no estoy estableciendo relación u operaciones entre números, sino entre objetos que suman o que restan. De ahí viene lo que estamos comentando, de que en cuanto entras en el álgebra ya no puedes trabajar en términos de números absolutos y operaciones binarias entre ellos, sino que pasas a trabajar en términos de números precedidos o letras precedidos de un signo más o de un signo
menos. Y eso es lo que obliga a definir las reglas de los signos, que es lo que hace Diofanto, y por eso es la primera presentación explícita de las reglas de los signos del producto que se hace en el mundo occidental. Entonces, cuando nosotros hacemos una introducción en el ámbito aritmético y utilizando modelos concretos, pues esa razón de ser que se plantea no es creíble. No se puede, bueno, se dice y los alumnos la creen porque aceptan lo que les dicen los profesores, pero no es creíble que sean los números enteros necesarios para resolver una serie de problemas que hasta ese momento se habían resuelto tranquilamente en términos de números naturales. Entonces, esta es la primera cuestión que hay que saber. La segunda cuestión es que el interés de los modelos concretos es que se supone que son análogos o que presentan una analogía a la estructura algebraica de los enteros. De manera que, analizando el comportamiento de los modelos concretos, se puede deducir o se puede justificar el comportamiento de los números enteros. Pero esta analogía no es real. De hecho, cuando esta analogía la trabajan, la comentan los profesores en la clase, como ellos saben a dónde quieren llegar, pues las cosas funcionan medianamente. Pero cuando se deja en manos de los alumnos que utilizan razonamientos de modelos concretos para deducir el comportamiento de los enteros, las cosas no funcionan tan bien. Entonces nos encontramos con que un alumno dice que -7 menos -3 es igual a 4 porque la diferencia entre una temperatura de 7 bajo cero y otra de 3 bajo cero es 4. O dice que -15 es mayor que -6 porque una deuda de 15 euros es mayor que una deuda de 6 euros. Es decir, que si a los alumnos se les deja que sean ellos los que encuentren el funcionamiento de los enteros a partir de razonamientos hechos sobre los modelos concretos, aparecen errores diversos. ¿Por qué? Pues porque en realidad a lo que realmente, a la estructura algebraica a la que realmente se parecen estos modelos concretos, es una estructura de espacio vectorial o una estructura de espacio afín. Y lo que nosotros queremos mostrar es una estructura con dos operaciones internas y un orden total compatible con ellas, que es la estructura de anillo conmutativo, con unidad totalmente ordenado de los enteros, o de cuerpo conmutativo totalmente ordenado de los racionales y los reales. Esta es la estructura que queremos mostrar. Pero en realidad, las deudas y haberes a lo que se parecen más es una estructura de espacio vectorial donde la operación de producto, el producto es un producto externo, no es un producto interno, y donde no hay un orden compatible, o total compatible con las operaciones. Y los movimientos sobre la recta a lo que se parecen más es a un espacio afín. De hecho, en matemáticas están tratados como un espacio afín. Y ahí ni siquiera la suma es una operación interna, sino que es una operación externa. Por lo tanto, muchas veces estos modelos concretos a lo que contribuyen es a crear errores sobre el comportamiento, sobre la estructura algebraica de los números enteros. Ahora vamos a hablar de otro aspecto. ¿Qué pasa cuando le decimos a un alumno que -7 más 3, que en esa expresión se pueden suprimir los paréntesis y que eso se convierte en -7 más 3? ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues estamos pasando a una situación en la que el menos y el más ya no significan para nada operaciones binarias. Son lo que se llama signos predicativos, signos que indican la naturaleza positiva y negativa del objeto al que acompañan. Y donde el único signo, que es el signo de la operación binaria, que es el signo que acompaña al -7 y al +3, se suprime. Por lo tanto, en esta situación, el sentido de los signos ha cambiado totalmente. Cuando empezamos a trabajar con números negativos, desaparecen el sentido binario de los signos y aparece el sentido predicativo o el sentido que llamamos operativo unario, el sentido que indica que un término es el opuesto de otro. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, decimos que 4 menos 9 es -5? Pues lo que sucede aquí es que la interpretación de esa operación como una resta ligada a la acción de quitar no es viable. Pero esta es la interpretación que se hace en aritmética. Se dice que restar es quitar. Y entonces aquí no podemos decir eso porque de 4 no se pueden quitar 9.
Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que reinterpretar la resta como diferencia. Hay que reinterpretar que lo que estoy haciendo aquí no es quitar, sino que estoy comparando la cantidad 4 con la cantidad 9 y que el resultado de la comparación es 5 y que el menos indica que el primer término es menor que el segundo. ¿Y qué pasa cuando hago, por ejemplo, que más 9 más menos 4 es igual a más 5? Pues eso es una suma, evidentemente, pero resulta que el resultado de la suma es menor que uno de los sumandos. Pero sumar en aritmética es aumentar. En aritmética no es aceptable que el resultado de una suma sea menor que alguno de los sumandos. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando decimos que menos 3 es menor que 0? Cero en aritmética significa que no hay nada. Es la representación de la nada. ¿Cómo puede haber una cantidad que sea menos que nada? Entonces, ¿qué indican todas estas cuestiones? Indican que ya no estamos en aritmética, que aunque estamos hablando de números y de operaciones entre números, hemos pasado a otro ámbito. Estamos en el álgebra. Ya no estamos en aritmética. Estamos en un mundo algebraico. Y en el álgebra hay que reconstituir el sentido de muchos de los objetos que anteriormente eran aritméticos. Muchas de las propiedades de las operaciones, muchos de los signos que se utilizan, etcétera, al pasar al álgebra cambian. Hay una ruptura. El paso de la aritmética al álgebra supone una ruptura importante. Y el inicio de esa ruptura es con los números enteros, porque es el inicio de los números negativos en la escuela. Entonces, plantear una entrada en los números negativos, como si siguiéramos en la aritmética y como si aquí no hubiera cambiado nada, en cierto modo es engañar a los alumnos. Y es contribuir a que se produzcan un montón de errores porque ellos siguen pensando en términos aritméticos, porque nadie les ha hablado de que este mundo ha cambiado totalmente. Esta ruptura es además epistemológica. En la historia se ve también cómo la actual álgebra abstracta se construyó finalmente contra la aritmética. Fue necesario romper de alguna manera con la aritmética, desligar el álgebra de la aritmética para construir el álgebra abstracta que conocemos hoy en día. Por lo tanto, claro, hay que tratar de dar razones de ser que sean creíbles en la escuela y que contribuyan a poner de manifiesto esta ruptura epistemológica que se produce cuando se pasa de la aritmética al álgebra a través de los números negativos. Y esto es lo que hacemos nosotros en nuestra propuesta didáctica. Por ejemplo, uno de los primeros problemas que se propone a los niños es Laura se llevó sus cromos al colegio para jugar varias partidas. En la primera perdió 9 cromos y en la segunda ganó 7. ¿Cuántos cromos le quedaron después de jugar? Bueno, esto es un problema desde el punto de vista de los niños completamente elemental. Los niños contestan que, bueno, pues que ahora tiene 2 menos que antes, claro. Entonces el profesor le dice, bueno, pero lo que pregunta es que es cuántos le quedaron después de jugar. Dice, hombre, es que cuántos, si no me dicen los que había al principio, no puedo decir los que hay al final, lógico. Y entonces el profesor hace un pequeño discurso diciendo, bueno, pero es que en matemáticas muchas veces hay que resolver problemas en los que los datos son desconocidos o son variables. Y entonces lo que hacemos es encontrar una fórmula de resolución del problema y después, cuando se conoce el dato, pues ya se sustituye en la fórmula y se obtiene el dato numérico. Bueno, entonces aparece la necesidad de una letra, pero una letra no como incógnita que hay que encontrar, sino una letra como variable que forma parte de una expresión algebraica que es la que resuelve el problema. ¿Y qué tratamos de hacer a través de esto? Pues tratamos de hacer que aparezcan las expresiones algebraicas y la necesidad de manipularlas, de simplificarlas, de operarlas, y alrededor de ese mundo de las expresiones algebraicas y de su manipulación va apareciendo la necesidad del número entero. Esto es lo que hacemos en esta propuesta didáctica. Por lo tanto, cambiamos, por ejemplo, hacemos un cambio respecto a la razón histórica. La razón histórica del álgebra es la resolución de ecuaciones.
Y normalmente se suele empezar en la escuela y nosotros aquí lo cambiamos. ¿Lo cambiamos por qué? Pues porque sin los números negativos no puedes entrar en algo tan complejo como la resolución de ecuaciones. Se necesitan las reglas de los signos. Entonces entramos en las expresiones algebraicas como fórmulas de solución de los problemas. Eso nos permite desarrollar las reglas de los signos y una vez que ya tenemos las reglas de los signos ya se puede pasar a la resolución de ecuaciones y los demás objetos algebraicos que hay que manejar. Y bueno, esto es las cosas que yo creo que tendrían que saber los profesores acerca de este tema. Muy bien, Eva, muchas gracias. La verdad, muy explícita la, la explicación. Yo creo que bastante útil para quienes están enfrentados al día a día dentro de un aula y que pueden tener como ya una pauta de pensar hacia dónde, qué tengo que ir, qué es lo primero que tengo que pensar, como cuáles son los focos que tengo yo que atender, ¿no? Ujú. Y en cuestiones de investigación, ¿cuáles consideras que son los retos o las líneas abiertas que se pueden abordar sobre este tema desde esa perspectiva? Bueno, hay varios caminos posibles. El de profundizar en las concepciones de los alumnos en función de la enseñanza recibida, bien por modelos concretos, también bien por esta otra propuesta. También la relación que hay, profundizar en la relación que hay entre los obstáculos epistemológicos encontrados en la historia y las concepciones de los alumnos. Seguir experimentando la secuencia didáctica y modificándola en aquellos aspectos que se consideren necesarios. Y también ahora estamos más bien dedicados a articular la introducción del número entero con la introducción del álgebra, porque una vez que nos dimos cuenta de que en realidad lo que estábamos haciendo era introducir el álgebra, pues claro, eso hay que empezar a relacionarlo con las introducciones que se hacen acerca del álgebra. Y en este sentido hay una forma de introducir el álgebra a través de lo que llaman la modelización algebraico-funcional, que es algo que han trabajado Mariana Bosch, Josep Cascón y Noemí Ruiz Munzón, y bueno, estamos tratando de encardinar esas dos propuestas. Y yo diría que por ahí van las posibles líneas futuras. Sí, amplia, amplia para quienes quieren abordar ya este tema interesante, sin duda, ¿no? El tema tiene una cabida enorme de muchísimas cuestiones también. El tema, hay gente que ha trabajado, está también, no está, está muy trabajado, pero hay muchas cosas que decir también sobre el tema del cálculo algebraico, de las dificultades de los alumnos en la gestión de los negativos en el cálculo algebraico. Alrededor de este punto también hay cosa hecha, pero se puede seguir trabajando. Hay muchas cosas más que decir alrededor de esto también, o sea que en realidad es una cuestión muy amplia. Y para quienes quisieran adentrarse en esta cuestión, ¿podrías mencionarnos algunos autores importantes a revisar o trabajos sobresalientes dentro de esta línea? Pues bueno, claro, esto se enmarca en lo que es la didáctica fundamental francesa. Entonces, claro, lo que está detrás de todos estos estudios es la teoría de situaciones didácticas de Brousseau, su noción de obstáculo epistemológico, la transposición didáctica de Chevalard, los artículos sobre álgebra de Chevalard, que ahí también hay cuestiones sobre enteros, etcétera, que la propuesta de Brousseau de que la concepción del número como medida obstaculiza una buena comprensión de los números negativos, etcétera. O sea que hay trabajos de Brousseau y de Chevalard que prefiguran todo esto y que fueron un poco el magma a partir del cual salió todo este trabajo. Después estamos también, como he dicho, muy relacionados con el trabajo de didáctica del álgebra que hacen Bosch, Gascón y Ruiz Munzón. Y ahí también hay cuestiones que afectan y que se relacionan. Después, el grupo argentino que ha trabajado esta propuesta, pues también que está coordinado por Patricia Detzel y Rosa Martínez, pues también ahí hay artículos en los que hablan de la implementación de la propuesta, de las dificultades que han tenido, de sugerencias de modificación, etcétera, que es interesante. Después están todas las cosas que ha hecho Pablo Beltrán sobre difusión de la propuesta, que hay también como él se maneja mucho en cuestiones de este tipo telemáticas, pues hay también cosas en Twitter y eso que ha hecho sobre este tema. Y ahora hemos construido, sobre todo ha sido Pablo el que lo ha hecho, hemos construido un grupo en Telegram
para profesores interesados en conocer e implementar esta propuesta y un grupo de discusión sobre el tema. Bueno, y a través de eso, pues también estamos dando información y conociendo informaciones. Claro, ahí ya nos hablas también sobre la información, dónde podemos encontrar más información Pues publicada sobre este tema, ¿no? Pues bueno, la información básicamente ahora está toda en internet, o sea, poniendo mi nombre o el de Pablo Beltrán y metiendo alguna palabra clave como obstáculos o negativos, pues más o menos aparece todo. Ahora me acabo de enterar de que la tesis que estaba colocada en una página web se ha caído, pero bueno, la volveré a colocar a corto plazo. También los nombres de Patricia Detzel y Rosa Martínez ligados a cuestiones de negativos y obstáculos también hacen aparecer los artículos que este grupo argentino ha hecho sobre el tema. Bueno, y cualquier persona a través de mi email me puede preguntar lo que sea, y aquellas personas que están interesadas en participar en el grupo de Telegram, pues me pueden pedir y yo les mandaré el link de invitación. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras. Pues realmente ha sido una plática bastante interesante, un tema que además había sido pedido por profesores, abordar estas cuestiones de los números negativos, y qué mejor que hablarlo con alguien que ya ha estado pues trabajando este tema en un grupo de investigación, que ya hay trabajo al respecto y que hay además como todo un conocimiento de cuestiones y propuestas que se pueden abordar. Así que creo que en general este ha sido una cuestión muy productiva tanto para quienes lo hemos hecho, que somos tú y yo, que como para la gente que lo ve, porque van a tener bastantes cuestiones, no solamente para conocer ahora, sino para profundizar también en el tema. Hay un acceso bastante libre, como dices, ya con los medios electrónicos tenemos un acceso bastante profundo a cuestiones que antes a lo mejor nos quedaban muy lejanas. Sí. Así que bueno, pues agradecerte mucho el tiempo, el que hayas compartido con nosotros todas estas cuestiones. Y ojalá que podamos encontrarnos en otro momento aquí en el canal. Pues muchísimas gracias por vuestra invitación y cuando queráis. Muchas gracias a todos los que vieron este video. Los invitamos a suscribirse al canal, a ver otros videos que pueden encontrar también en este canal, como la conferencia que dio el doctor Pablo Beltrán, y otras muchas que van a poder revisar, y que les ayude también a reconocer cuestiones en la educación matemática que pueden ser útiles directamente ya aplicables al aula y que nos ayude a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Hasta el próximo jueves.